Amigos y amigas, vamos de nuevo a esta charla entre nosotros, esta conversación que tenemos semanalmente y que dedicamos a las cuestiones que al día, por eso se llama el programa así, Iglesia al Día, nos van más o menos interesando en este devenir de las cosas. Estamos en un tiempo en que el mundo entero, cristianos y no cristianos, están celebrando o estamos celebrando y preparando la celebración del nacimiento de Jesucristo, la Navidad. Pero hay que hablar de este tema porque normalmente, como suele ocurrir en tantas otras ocasiones, sacamos de quicio las cosas y las ponemos a nuestra manera, a nuestro modo de verla o entenderla, y nos salimos muchas veces de lo que realmente es la verdad. La historia es la historia. No es lo que a mí me gustaría que fuera. Porque cuando se habla de un hecho, algunas veces al comentarlo, ponemos nuestra idea y no la que de verdad deberíamos poner. Historia es la repetición de los hechos tal como sucedieron. No porque a mí me guste más que sean de esta manera o de la otra, o porque yo querría que hubieran sido de esta o de la otra manera. El yo querría no vale. El que a mí me gustaría no vale. La historia es decir, contar, saber, estudiar lo que verdaderamente ha ocurrido, el hecho de que estamos hablando. ¿Y qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que celebramos? Pues simplemente un hecho religioso, y lo repito, un hecho religioso, cristiano, no solamente religioso, porque religión hay más de una, muchas religiones que no son la cristiana. Los mahometanos no celebran el nacimiento de Cristo. Los israelitas tampoco. La religión mosaica tampoco. Las hindúes y etcétera y tantas como otras tienen su manera, su fe, su comportamiento, su doctrina, y estos no ven ni celebran los misterios que celebramos los cristianos. Pero muchas veces estas otras gente, estos grupos que no son cristianos, pero se aprovechan muchas veces de las cosas que lo son, festejan lo que realmente a ellos no les toca. Si yo no creo en Jesucristo como Dios, ¿por qué celebro el nacimiento de ese Jesucristo Dios? Por eso es bueno, es conveniente, y vamos a hacerlo ahora en lo posible. ¿Qué es en realidad la Navidad para los cristianos? Pues la Navidad para los cristianos es el recuerdo, la memoria, el hacer presente ahora para nosotros un hecho que sucedió hace 2000 años en un lugar concreto que fue Belén, donde el Hijo de Dios eterno, el Verbo del Padre, se hizo hombre y nació de la Virgen María para ser uno de nosotros y vivir con nosotros. Y lo mismo que en la vida normal, en nuestra familia y en nuestras amistades, celebramos el cumpleaños de las personas, y sabemos de sobra que al celebrar el cumpleaños no es que nazca ese día, sino que nació ese día, y nosotros lo recordamos y los festejamos y nos alegramos de ese recuerdo. Pues esto hacemos también con Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo ocurrió hace 2000 años en aquel lugar de la Palestina que se llama Belén, donde en aquellos momentos muy poca gente, lo sabemos por el Evangelio, supo de ese nacimiento. Unos pastores que andaban más o menos cerca del lugar donde nació Jesús, avisados por los ángeles, fueron a ver al niño recién nacido y reconocieron en él al Mesías prometido que esperaba el pueblo de Israel desde hacía miles de años. Los magos, también iluminados por lo que el Evangelio llama la estrella, el fenómeno que los condujo hasta Cristo, fueron buscándolo, y cuando le encontraron también lo adoraron y lo reconocieron como el Rey de Israel.
Poco más, porque después, durante la infancia de Jesús, el Evangelio no nos dice muchas cosas, porque la infancia de Jesús y sus primeros años fueron totalmente normales, como los de cualquier otro niño que nace y vive en su casa y con su familia sin llamar la atención de nada. Ya más tarde, cuando empieza la evangelización, cuando Jesús empieza su predicación, sobre todo en los últimos tiempos, cuando ya la pasión y la muerte y resurrección de Cristo se realizan, ya esto va extendiéndose y el conocimiento de ese Jesucristo, Dios y hombre, se va haciendo cada vez más amplio a través de la predicación de los discípulos, de los apóstoles, de los primeros cristianos, que van extendiendo también la idea por el mundo, y de esa realidad histórica que hoy nosotros celebramos. ¿Qué pasa con el nacimiento, con estos portales, el portal de Belén, que ahora en estos días la gente tanto se esmera en poner, en adornar, en arreglar? Bueno, pues es una memoria, un recuerdo. Ese recuerdo y esa memoria muchas veces lo sacamos de quicio, como he dicho antes, porque al Belén le añadimos una cantidad enorme de cosas que no tienen nada que ver con lo que fue el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo hace 2000 años, pues fue como la de tantos otros niños del pueblo, cuyos padres eran uno más entre la vecindad, lo conocieron o lo vieron o se enteraron los más cercanos, y el resto de la gente pues pasó de todo aquello. ¿Qué nos dice el Evangelio propiamente del nacimiento de Jesucristo? Pues nos dice que llegado el tiempo en que María, la Virgen Santísima, iba a traer al mundo a Cristo, su Hijo, tuvieron que ir de Nazaret a Belén por un mandato de los que gobernaban entonces, los romanos, que mandaron a hacer un padrón de toda la población que estaba bajo el dominio de los romanos, y desde Nazaret a Belén, María y José, porque eran oriundos del pueblo de Belén. El Evangelio nos lo dice muy claro: José, de la ascendencia de David, del rey David. El rey David era de Belén y sus descendientes naturalmente también procedían de Belén, aunque ahora estuvieran viviendo en otro sitio. Nazaret fue el pueblo donde normalmente vivió la Sagrada Familia, María y José, donde Jesús, durante todos los años de su infancia y su primera juventud, también vivió con José y María en Nazaret. Pero el nacimiento, cuando se hizo el padrón de los descendientes del rey David, o de todos los descendientes de otro pueblo, cada uno fue al lugar de su origen. Y por eso Jesús nació en Belén y no en Nazaret. Pero esto ya estaba previsto. En los profetas, mucho antes de que naciera Jesús, también se decía ya: tú, Belén, no eres la menor ni la menos importante de las ciudades de Judá, porque de ti nacerá el Mesías, el Salvador. Estaba previsto y estaba ya predeterminado, no fue por casualidad que nació allí y porque tuvieron que ir a hacer ese empadronamiento. Esa fue la razón por la que fueron a Belén, pero el motivo era que así estaba determinado desde siempre y esa era la voluntad de Dios Padre. ¿Cuándo y por qué empiezan entonces en el pueblo cristiano y en otros muchos lugares también quizás a poner en Belén, a poner el portal, el nacimiento, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras calles, en los lugares públicos? Pues no de momento, precisamente. Pasaron años, pasaron incluso siglos. La Iglesia siempre, desde el principio, recordó y celebró y veneró el nacimiento de Cristo, por supuesto, pero sin estas cosas que ahora montamos en nuestros días. El Belén, tal como lo comprendemos ahora y lo entendemos, tuvo su origen en San Francisco de Asís. San Francisco de Asís vivió
en Asís, por eso se llama, o se le da ese nombre, una ciudad de Italia, se retiró a hacer oración y penitencia a un lugar desierto, y con él se reunió un grupo de hermanos con los que se fundó lo que hoy llamamos los franciscanos, o los hermanos menores. Y un día de Navidad a San Francisco se le ocurrió celebrar el Belén, el nacimiento de Cristo, de una manera más eficaz, más visible, más a la costumbre que pudo haber sido en el momento de verdad en que nació Jesús en Belén. Y entonces allí, en el lugar donde San Francisco con sus compañeros vivía en el desierto, San Francisco puso unas imágenes de María, de José, del niño, y un animalito, el asno y el buey, tal como nos lo recuerda y nos lo dice el Evangelio. Es decir, puso el primer nacimiento, el primer Belén que se puso en la historia de la humanidad. Esto fue en el siglo XIII de nuestra época cristiana. Y a partir de ahí, a través de los tiempos, ese Belén, ese nacimiento, esos portales, se han ido propagando, se han ido haciendo, se han ido montando, y el pueblo cristiano pues ha ido dándole una importancia grande a ese misterio, pero teniendo en cuenta una cosa, que lo que realmente es el centro, el eje, lo principal, es el nacimiento de Jesucristo, no el montón de cosas que se montan en los belenes, que no tienen nada que ver naturalmente, ni históricamente, ni religiosamente, con lo que fue el nacimiento de Jesús. Ese montaje que ahora se hace con tantas cosas que ni existían en ese tiempo porque no se habían inventado. Por ejemplo, poner un tren eléctrico en un Belén es un disparate histórico. Hace 2000 años no había trenes eléctricos en ninguna parte. El poner como se ponen castillos y piezas de trabajo y personajes ilustres, todas estas cosas, es un relleno, un adorno, pero no es la realidad. Eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos dice que no había lugar para ellos en Belén cuando llegaron la noche del nacimiento, y Jesús nació en un lugar, en un establo, donde se recogían de noche los animales y los pastores que los cuidaban, porque dice el Evangelio, no había lugar para ellos. No había lugar, se puede entender que los sitios donde podían recoger a la gente estaban llenos, porque Belén era una población pequeña, habría ido mucha gente seguramente a empadronarse, porque eran oriundos de allí. Y cuando José y María llegaron a Belén no había un sitio en la posada o en el lugar donde pudieran albergarse. Menos, naturalmente, en un momento crítico en que María Santísima iba a dar a luz a Cristo y no iba a estar allí como podían estar otros, en un patio o en un soportal o en cualquier momento. Se recogió José y María en ese lugar, el portal de Belén que llamamos, pero el portal de Belén en realidad era un lugar donde se recogían los animales y los pastores los quitaban de medio de noche cuando el tiempo no era bueno, y allí dio a luz María a Jesús, el Hijo de Dios. Ese lugar que hoy se venera en Belén y que tiene todo un largo momento de historia de 2000 años, y siempre se ha dicho que ese fue el sitio donde nació Jesús, está en el lugar en donde hoy existe un templo grande, hermoso, que el emperador Constantino el Grande mandó hacer en el siglo IV, y bajo ese santuario, que es grande y enorme y que fue construido por Constantino, se conserva y se mantiene y se venera la cueva o el lugar donde nació Jesús. Es pequeño el lugar, inhóspito como era aquello, porque no era una casa ni era una habitación, no, era simplemente una especie de covacha, pero en el suelo de ese lugar
y en una estrella de plata que está en ese suelo incrustada, dice: aquí nació Jesús de la Virgen María. Hoy los cristianos, cuando muchos pueden ir y lo hacen a visitar la Tierra Santa, el lugar del nacimiento de Cristo, veneran ese lugar y recuerdan que Jesús, el Señor, el que es dueño de todas las cosas, que podía, si hubiera querido, nacer en un palacio, que pudiera haber nacido con todo el lujo, que podía haber nacido con todo el poderío, se bajó y se humilló hasta ese punto de no tener un lugar donde nacer y tuvo que recogerse en aquel sitio. La pobreza, la humillación, la total entrega a la voluntad del Padre Dios prevalecieron por encima de todo, y Cristo vino al mundo en ese lugar y nosotros lo veneramos, lo adoramos y lo recordamos en esta fiesta que ahora estamos preparando. Por eso lo importante en estos días no es que pongamos los belenes, que sí, que se pueden poner perfectamente, pero no es lo importante. Que se adornen las calles, que se adornen las casas y que se festejen, me parece muy bien, no hay inconveniente ninguno. Que lo hagamos a la manera que hoy podemos y sabemos hacerlo, bien, pasa. Pero que no olvidemos que lo importante de todo es esto: el recuerdo de que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en Belén, se hizo hombre entre nosotros y sigue viviendo entre nosotros, no precisamente en el portal de Belén auténtico donde nació, sino en esos otros miles o millones de portales que se llaman el Sagrario. El verdadero Cristo vivo, real, su persona, tal como nació en Belén, tal como vivió en el mundo, tal como sufrió en la cruz, tal como fue sepultado y resucitó, ese Cristo que vive, hoy por hoy está y sigue estando entre nosotros en el Sagrario, en la Eucaristía. Ese cuerpo santísimo de Cristo que nació en Belén sigue estando hoy el mismo en cada sagrario, en donde quiera que se conserven unas hostias consagradas. Y esto se le olvida a muchos cristianos. Muchas fiestas recordando lo que pasó y nada de recuerdo para lo que actualmente es una realidad. Cristo vive. Cristo nace cada día cuando celebramos la misa, la Eucaristía. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en memoria, porque así lo mandó Cristo, en memoria de lo que Cristo mismo había hecho: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cristo está diciendo: aquí estoy yo verdaderamente ahora, como estuve en Belén, como estuve en la cruz, como estuve en el sepulcro, como estoy en el cielo. Y esto tenemos que tenerlo presente los cristianos, porque al celebrar todos los misterios de la vida de Cristo, a veces los sacamos del lugar, hacemos lo que no es y no nos aprovechamos de la gracia que cada día el Señor derrama sobre nosotros, como lo hizo en su nacimiento, dándose a conocer a los pastores, a los magos y a los que en aquellos momentos pudieron entenderlo, como se dio a conocer entre sus discípulos, los apóstoles. Vamos a ver si nosotros, como cristianos que somos y conscientes de lo que hacemos, intentamos también vivir nuestra Navidad, y ya la tenemos encima, con ese espíritu cristiano. No digo que no lo celebremos, sí, y mucho. Precisamente la liturgia de este domingo de anteayer nos decía esto: alegraos, gozaos, disfrutad de la venida del Señor. Pero no solo recordando que aquello pasó entonces, sino viviendo lo que está pasando ahora. Cristo sigue viviendo entre nosotros. Y Cristo sigue viviendo también con las necesidades que tuvo en Belén, en aquellos que no tienen casa donde vivir, donde no tienen ropa que ponerse, donde no tienen alimento con que poder sustentarse. Porque Cristo ha dicho: lo que hagáis con cualquiera de estos mis hermanos, lo hacéis conmigo. Pues también nosotros tenemos que hacerlo.
El mundo, como lo ha dicho el Papa estos días, está ya harto de que la gente hable de que hay hambre en el mundo, pero nadie o muy poca gente se preocupa de que no haya esa hambre en el mundo. El Papa ha dicho muy claramente que se tiran, y es verdad, que se tiran montones, millones de kilos de alimento y se tiran todos los días, mientras que hay montones y miles de personas que mueren de hambre. Si fuera el propio Cristo en persona el que te pidiera, ¿tú se lo darías o no? Pues si Cristo ha dicho, lo que hagas con uno cualquiera de estos necesitados, lo haces conmigo, pues vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo precisamente en estos días en que nos alegramos y celebramos su nacimiento. Que en lo posible remediemos las necesidades de otros si podemos, con lo que tengamos, mucho o poco, compartir lo que Dios nos da, pero no para que egoístamente lo disfrutemos, sino para que cristianamente y con amor lo repartamos. Este es el mensaje de la Navidad siempre y también en este año.